amor, para que nosotros podamos seguir adelante conforme a la voluntad del Señor, llevando buen fruto, obedeciendo al Señor y a la Iglesia. Siempre sabemos que el Señor nos ordena y nos limpia por la palabra de nuevo para que nosotros podamos servir al Señor Dios, Padre Dios, con nuestras manos limpias. Así que, Señor, queremos ser dignos de servir a Dios como utensilio limpio y preparado en la casa de Dios. Señor, muchas gracias por este tiempo, por todos los hermanos que llegaron y también aquí estamos orando por los hermanos que no pudieron llegar hasta aquí. Tu voluntad, todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí, vamos a buscar Romano capítulo 1, versos 16 y 17. Romano capítulo 1, verso 16 y 17. Sí, tenemos, dice así, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hoy vamos a meditar según este texto. Sí, domingo pasado también hemos meditado un poco sobre este texto, ¿verdad? Sobre el Evangelio de Dios. Tema de sermón de domingo pasado era el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios. Así Dios preparó este Evangelio precioso según como su gran poder, ¿verdad? Según su gran misericordia, ya nos entregó por medio de Jesucristo. Sí, Jesucristo es el Evangelio verdadero. Entonces, ya ahora, aquí Romano también, capítulo 1, dice, ¿verdad? Como dice, el Evangelio de su Hijo. Dice, verso 9, dice eso, ¿verdad? Entonces, comienza por medio del Evangelio de Dios, y Dios encomendó a su Hijo este Evangelio. Y ahora, aquí en la Biblia dice también sobre el Evangelio de su Hijo, Jesucristo. Y también dice, este Evangelio, ¿verdad?, es el poder de Dios. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Entonces, este Evangelio de Dios tiene mucho poder, ¿sí? Nosotros así somos salvos por el Evangelio, que es el poder de Dios. Por eso hemos pensado y meditado sobre este poder. Yo le dije, ¿verdad?, un dicho: el Evangelio que no cambia mi vida no es el Evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Así el Evangelio tiene el poder de Dios, no solamente, ¿verdad?, en la mente, no. Uno que ha recibido el Evangelio va a vivir como hijo de Dios. Imagínense, hermanos, se llama hijo de Dios. Que pueda ir al cielo, que puede ir al cielo, sí o sí. Tiene
gran título, gran nombre, se llama Hijo de Dios. Así cada uno, ¿verdad? Tiene el Evangelio, ya tiene el poder de Dios. Tiene el poder de Dios. No estamos hablando, ¿verdad?, sobre nuestro poder, sino el poder de Dios. Por eso vamos a pensar siempre sobre el poder de Dios. Por ejemplo, hablando la fe, ¿verdad? La fe, sí, por la fe, no por las obras. Estamos, ¿verdad? Entendido, muy bien, bien claro. La salvación no por la obra, sino por la fe, dice. Pero esta fe, no como inventada por nosotros, no. Esta fe también de Dios, ¿sí o no? La fe de Jesucristo y la fe de Dios. Por eso nosotros recibimos la fe que preparó Dios, que nos entregó Dios. No como estamos preparando nuestra fe para que podamos ir al cielo, sino estamos recibiendo la fe de Jesucristo cada día. Es una alimentación a los salvos, vivos y renacidos. Tampoco, ¿verdad?, se cumple por sí solo. Esa salvación no se cumple por sí sola. Si cada uno tiene que buscar y pedir, ¿verdad?, y llamar, si puede hallar. Y la Biblia dice también, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de Dios. No todo, algunos. Entonces, ¿cómo, verdad? Dios lo ve. Si Dios nos pregunta también siempre, ¿verdad?, ¿qué quiere? ¿Qué te haga? ¿Qué quiere te haga? ¿Usted qué quiere? Así Dios nos pregunta. Uno que busca una bendición del mundo y de la carne, nunca puede hallar esta bendición espiritual. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso la salvación, ¿verdad?, se llama el regalo de Dios. ¿Cómo se llama? El regalo de Dios, don de Dios. Así nosotros somos salvos por gracia. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Dice, ¿verdad? Efesios 2:8. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. No por obra. Es don de Dios, es regalo de Dios. Por eso el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio de Dios es don de Dios. Ya, Dios lo preparó todo, ¿verdad? Como un banquete, ¿verdad? De regalo, un banquete de regalo. Ya pagó todo y preparó un banquete de regalo. Está todo ahí, ¿verdad? Gran regalo. Y preparó todo y nos regaló. Se llama regalo y don de Dios. Por eso el Evangelio de Dios se llama el Evangelio de Jesucristo, de su Hijo, es un regalo. Así Dios nos preparó. Ya ahora está tocando Dios, ¿verdad?, al corazón de cada uno. Ya nosotros aquí estamos con corazón abierto, teniendo, ¿verdad?, deteniendo en nuestro corazón este gran regalo precioso. Así somos salvos, por medio de la gracia, sí, por medio de la misericordia y por medio del poder de Dios. Sí, se llama también la palabra de vida. Cuando escuchamos esta palabra de vida que nos da la vida, nos entra la vida nueva por la palabra. No hay otra manera, solamente por la palabra. Por eso dice, ¿verdad?, la fe es por el oír, hay que escuchar. Y viene esta palabra como una buena semilla.
varios domingos, ¿verdad? Hemos meditado sobre esta semilla, buena semilla. Se llama buena semilla, se llama el grano de mostaza, el grano de trigo. Sí, cae, ¿verdad? La Biblia dice, si no cae y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Así es, Cristo murió en la cruz, ya llevó mucho fruto. Nosotros somos fruto de Él. Así somos de Él. Es así. Entonces, nosotros somos como buena semilla, sí, como Jesucristo. ¿Por qué? Ya recibimos esta buena semilla, que es Jesucristo y que es el Evangelio de Dios. Y ahora nosotros somos el Evangelio. Así nosotros somos buena semilla. ¿En dónde tiene que quedarse? En buena tierra. No es el mundo. En el campo de Dios. El campo de Dios, ¿dónde, verdad? ¿Dónde? Iglesia. Es así. El campo de Dios y la labranza de Dios es la iglesia. Por eso Dios es labrador que trabaja en su campo, en su iglesia. Entonces, nosotros como buena semilla, ya recibimos esta buena semilla, y ahora vamos a probar nuestra vida nueva aquí en la iglesia, esperando fruto. Hemos hablado, ¿verdad?, también sobre este fruto. Este fruto no de nosotros tampoco, es de la buena semilla, ¿sí o no? Es así, de Jesucristo, de Dios. Por eso, hermanos, con corazón humilde y obediente, vamos a seguir permaneciendo aquí en la iglesia, arraigado, plantado y sembrado, bien fuerte. Me explico, poniendo su raíz de la fe profundo, más profundo. Cuando venga, ¿verdad?, un viento fuerte, cuando venga una tentación fuerte, se llama persecución también, tribulación, por medio de la palabra, no se caiga. Siga adelante, así, ¿verdad?, con el poder de Dios. Mire, así Dios quiere ver sus frutos. Sí, Dios quiere ver sus buen testimonio. Permanece en el mundo. ¿Cómo permanece en el mundo? No está congregándose, no está permaneciendo en la iglesia, seguramente está en el mundo. No viene, por ejemplo, ¿verdad? Hace días, hace meses. Entonces, ¿qué puede llevar? Nada. Así nosotros debemos permanecer en la iglesia, que es el campo de Dios, para recibir, ¿verdad?, para recibir alimentación, para recibir el crecimiento de Dios. Solo Dios puede darles a ustedes la vida y el crecimiento por medio de renovación del conocimiento. La Biblia dice, ¿verdad?, por medio de renovación del conocimiento de la palabra de Dios. Hay que escuchar y escuchar. Así debemos leer la Biblia cada día, como nuestros deberes, como nuestra responsabilidad. Tenemos, sí, gran poder, tenemos, ¿verdad?, gran bendición. Solamente uno no quiere, ¿verdad?, tener una responsabilidad. Sí, también es grande. Vamos a llevar, ¿verdad? Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Y descansar en el Señor Jesucristo es salvación. Estamos descansando aquí, ¿sí o no? Con paz y gozo, con mucha felicidad. Esto es nuestra vida cristiana. Y siguiente dice Jesucristo, ¿verdad? Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, si hay yugo de Jesucristo,
¿Sí o no? Jesucristo dijo también siguiente, mi yugo es fácil. No se preocupe, hermanos. El yugo del Señor es fácil. Y Dios también nos da fortaleza y el poder para que podamos llevarlo bien. Aquí estamos llevando juntos, no solo usted, juntos. Es yugo de la iglesia. Nosotros debemos mantener y sostener bien este evangelio verdadero. Sí, nosotros debemos sostener y mantener la casa de Dios. Se llama la iglesia. Esto es nuestra responsabilidad grande, grandísima. Entonces, solamente recibiendo, ¿verdad? Bendición y bendición, beneficio. No quiere llevar este yugo del Señor, no quiere ser responsable. No es bueno, ¿verdad? No suena bien eso. Entonces, hermanos, así vamos a llevar buen testimonio. Sí. Vamos a llevar fidelidad. Vamos a llevar, ¿verdad?, obediencia, con mucha paciencia, juntamente con el Evangelio. Entonces, Dios quiere ver esos frutos. Y también, no para decirles, ¿verdad?, alguno por su fruto será salvo. No es así. No estoy hablando de eso tampoco, ¿verdad? No por la obra, para que nadie se gloríe. No por la obra. Entonces, frutos es un resultado de esta vida nueva, solamente. Esta obra no es una condición de la salvación, es un resultado de la salvación. Por eso, esta buena semilla, ¿verdad?, habla siempre fruto. Entonces, fruto habla siempre sobre la semilla. Este árbol, ¿por qué lleva, verdad?, mango? Me gusta mango. Siempre mango. ¿Por qué lleva mango? Porque es árbol de mango. ¿Por qué es árbol de mango? Porque así se nació según la semilla de mango, ¿sí o no? Entonces Dios no espera su obra buena, ¿no? Dios espera la obra buena de la buena semilla, no de usted, y de la buena semilla. Hoy, tema de hoy es, hoy vamos a seguir pensando un poco más sobre la justicia de Dios. El Evangelio de Dios, ¿verdad? El Evangelio de Dios es la justicia de Dios. Estoy hablando lo mismo, ¿sí o no? No estoy hablando algo muy diferente, ¿no? Muy similar. Y estoy hablando también sobre la semilla. Mire, y según la semilla, da, ¿verdad?, el fruto. Y también lo llamamos como la fe. Y después, ¿qué? Obra, ¿verdad? La obra. Yo lo pensaba también algunas veces. Por ejemplo, primero vamos a ver esto. Es 1 más 1, ¿verdad? ¿Cuántos? Tiene que ser 2, ¿verdad? Pero sí, vamos a hacer 1. Mire, semilla con el fruto, 2 o 1. Es 1. No es 2. ¿Por qué? Si tiene buena semilla, sí o sí lleva fruto. No es 2, es 1. Por eso uno piensa, ¿verdad?, solamente semilla. No, si tiene semilla, sí o sí tiene que llevar fruto.
La fe, uno, ¿verdad? Con obra. ¿Cuántos? Es uno también, es uno, no es dos. Por eso, matemáticamente, ¿verdad? Tiene que ser dos, pero aquí, matemática espiritual, uno, es uno. Es importante, por ejemplo, yo tengo fe, pero no tengo obra. ¿Cuántos? Cero, nada. ¿Sí o no? Es así. No tiene fe, nada que ver, no tiene nada. Por eso, hablando, ¿verdad? Como 100 millones. ¿Cuántos? 100 millones, no. Sí, para escribir 100 millones, sin uno, no vale, ¿sí o no? Vamos a borrar eso, uno. ¿Cuántos son? Es cero, ¿verdad? Varios, cero, 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 sin uno, no vale nada. Como 100 millones colones, grande, ¿o no? Gran, como colones, 100 millones. Pero sin uno, no es nada. Así, ¿verdad? Sin uno, atrás, poniendo 0, 0, 0, 0, para ganar mucho, no es nada, no es nada. Por eso es más importante, ¿verdad? La semilla y fe. Y ahora vamos a esperar fruto y nuestra obra buena según nuestra fe. Esto es nuestra vida cristiana, digna. Entonces, miren, uno, haciendo muchas obras, obra. Por ejemplo, sin buena semilla, no es nada, no es salvación. Haciendo muchas cosas sin esta fe verdadera, no es nada, no es salvo, no es de Dios. ¿Me explico? Así es, semilla, la buena semilla y fruto es uno. Así la palabra tiene gran poder. Vamos a buscar Romano capítulo 16. Romano capítulo 16, verso 25 al 27. Romano 16, verso 25 dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las Escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Aquí habla, ¿verdad?, sobre el Evangelio. Sí, capítulo 1, verso 1 habló, Romano, ¿verdad?, el Evangelio de Dios. Y después, como 9 dice, el Evangelio de su Hijo Jesucristo. Aquí también dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, dice, mi Evangelio. Mi Evangelio. Este Evangelio, sí, Dios preparó desde tiempos eternos, antes de la fundación del mundo. Así Dios comenzó la historia del mundo según este propósito de salvar al mundo, ¿verdad?, a la persona por medio del Evangelio. Sí, aquí dice,
como misterio, ¿verdad? Misterio ocultado, oculto. Pero Dios lo reveló. Era misterio oculto, escondido. Pero Dios lo reveló por medio del Señor Jesucristo. Sí, por medio del Señor Jesucristo. Ya ahora entendemos todos bien. Pero el Evangelio era misterio, era secreto, ¿verdad? Pero ya ahora Dios nos reveló, nos manifestó por medio del Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahora el apóstol Pablo, ¿verdad?, está diciendo sobre este Evangelio de Dios como suyo. Mire nosotros, ¿cómo estamos nosotros? También, ¿sí o no? Es mío. Este Evangelio de Dios ya ahora es mío. ¿Sí o no? Así es, así es. Por eso vamos a así seguir adelante como hijo de Dios, como el Evangelio de Dios. Sí, nosotros somos salvos por medio del Evangelio, por medio de recibir este Evangelio de Dios, que es Jesucristo. Por eso aquí también hay como una palabra, ¿verdad?, muy edificante también. Aquí habla por las Escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Mire, recibir, ¿verdad? Recibir el Evangelio también es obedecer al Evangelio. Aquí suena igual. Obedecer al Evangelio. Aquí dice, ¿verdad? Por las Escrituras se ha dado a conocer a todas las gentes por medio de las Escrituras, dice, para que obedezcan a la fe, dice, para que obedezcan a la fe. Entonces, ¿qué es, verdad? Obedecer a la fe. O sea, obedecer al Evangelio. Yo les expliqué también eso. El Evangelio de Dios es Jesucristo, ¿verdad? El Evangelio de Jesucristo el Evangelio de Dios es Jesucristo. Obedecer a la fe. Jesucristo es la fe. La semilla, la buena semilla, ¿quién es la buena semilla? Jesucristo. Entonces la fe es también Jesucristo. Recibimos la salvación por medio de Jesucristo. Por la fe, dice, ¿verdad? Entonces obedecer a la fe es obedecer a Jesucristo. Jesucristo es nuestra fe. Por eso, usted cree en el Señor Jesucristo, ¿verdad? En cambio, usted obedece a Jesucristo. ¿Usted ha sido salvo? Sí. Entonces, usted está obedeciendo por la fe, ¿verdad?, a Jesucristo, al Evangelio de Dios. También, ¿verdad?, ya ahora podemos entender que ya, ¿verdad?, este Evangelio de Dios, Dios ha puesto en la iglesia. La iglesia es el cuerpo del Señor. Por eso obedecer a la fe es obedecer a Jesucristo, obedecer al Evangelio de Dios. Y ahora, en nuestra época, es obedecer ¿a dónde? ¿A quién? A la iglesia. Vamos a obedecer a la iglesia. ¿Cómo? Permaneciendo aquí, arraigado, ¿verdad?, plantado y sembrado en el campo de Dios, en la labranza de Dios. Esto es la voluntad de Dios. Por medio de la palabra, por las escrituras de los profetas, dice.
Así Dios sí nos hace obedecer a Dios. Sí, Dios, ¿verdad? El Evangelio nos hace obedecer al Señor Jesucristo, también a la iglesia. Es cierto, es cierto. Esto es como un instinto nuevo, ¿verdad? Una naturaleza nueva, como una criatura nueva. Así tenemos el Espíritu Santo. Es así. Ya volvemos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 17. Y ahora vamos a pensar sobre la justicia de Dios. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces ya ahora podemos cambiar, ¿verdad?, esta palabra fe con Jesucristo, con el Evangelio, con la iglesia. Vamos a ver así. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por Jesucristo y para Jesucristo. ¿Cómo suena? Suena bien, suena igual. Ya el Evangelio, la justicia de Dios se revela, ¿verdad?, por la iglesia y para la iglesia. ¿Cómo suena? Suena bien, igualito, es así. Entonces, sí, Jesucristo es nuestra fe. El Evangelio de Dios, y ahora el Evangelio de su Hijo. Así Dios ya encomendó, ¿verdad?, ese Evangelio de Dios a la iglesia. En el Evangelio, ¿verdad?, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por medio de la iglesia. Sí, por medio de Jesucristo, para la iglesia. ¿Es así? Entonces, tiene mucho significado, ¿verdad?, en esta palabra de salvación. La salvación tiene mucho significado y sentido. La salvación, ¿verdad?, es Dios. Dios, mi salvación. Muchos versos, ¿verdad?, dice esto. Dios es como mi fortaleza y mi cántico y mi salvación. Dios, Jehová. Ya Jesucristo es nuestro Salvador. Jesucristo es mi salvación, mi evangelio, mi justicia. ¿Sí o no? Sí. Así el evangelio tiene mucho significado de Dios y de Jesucristo. La salvación es el perdón del pecado. Ya lo entendemos muy bien por medio del seminario. ¿Qué es salvación? El perdón del pecado. Es un significado muy básico y simple, pero muy importante. Por medio de este entendimiento del perdón del pecado, podemos recibir, ¿verdad?, esta reconciliación con Dios. Podemos recibir paz y gozo de Dios por medio del perdón del pecado. Como Dios nos perdonó. Entenderlo, ¿verdad?, es importante. Así Dios nos perdonó ya eternamente. Somos libres de todo pecado. La salvación, ¿verdad?, tiene un significado de ser hecho hijo de Dios. Ser hecho hijo de Dios. Usted ha sido salvo. La Biblia dice, es hijo de Dios. Usted es hijo de Dios. Tiene potestad de ser hecho hijo de Dios. Por eso, este evangelio tiene poder. Tiene poder de Dios. Dice potestad. ¿Qué significa potestad? Poder, ¿verdad? Un requisito. Así tenemos, ¿verdad?, una potestad de ser hecho hijo de Dios. La salvación también tiene un significado de la vida eterna. Si tiene salvación, entonces también tiene vida eterna. Es cierto. Ya ahora estamos aprendiendo sobre la justicia de Dios. Uno que ha sido salvo por la gracia, aquí dice, tiene la justicia de Dios. Es justo. ¿Sí o no? Justo. ¿Por qué?
por su justicia propia, no, por la justicia de Dios. ¿Es así? Así, en el Evangelio, ¿verdad? En el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Romanos capítulo 3, busquemos Romanos capítulo 3, verso 19. Romanos capítulo 3, verso 19 y 20. Si tenemos, leamos juntos, vamos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si hablando, ¿verdad?, sobre la justicia de Dios, siempre sale un tema, ¿verdad? La justicia de la obra de la ley. Por eso muchos se confunden con estos dos. La justicia de Dios, sí, y también la justicia de la obra de la ley. La justicia propia, haciendo, ¿verdad?, tratando de guardar la ley, sale una obra buena, como su justicia. Pero no podemos mezclar, ¿verdad?, con la justicia de Dios, jamás. Mezclando los dos, la justicia de Dios y con mía, se convierte en otro bueno, otro malo, lo malo. No vamos a mezclarlo. Solamente vamos a llevar esta justicia de Dios en nuestro corazón puramente. Sí, se llama la fe, sí, nuestra fe. Entonces, aún, ¿verdad?, muchos están bajo la ley. Muchos judíos están bajo la ley aún. Ellos no creen en Jesucristo. Ellos no tienen esta buena semilla. Ellos no tienen esta fe de Jesucristo. Sigue creyendo en su religión judío. Están bajo la ley. Y también dice, ¿verdad?, están bajo maldición. Bajo de la maldición. Si mueren, ¿a dónde van ellos? Al infierno. Suena feo, ¿verdad?, eso. Pero sí, uno que tiene que saberlo. ¿A dónde va si ahora muere? Mucho, dice, ¿verdad?, no sé. El que no sabe a dónde va, seguramente va a caer ahí, al infierno. El camino, ¿verdad?, por el camino de la muerte, oscuro. Por eso no sabe ahí los que caminan por ahí. Pero los salvos son hijos de la luz. Ellos saben por dónde va, a dónde va. Saben. Por eso pueden responder bien. ¿Quién soy yo? ¿A dónde voy? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, sí, muchos están aún bajo la ley. Y también los que no han sido salvos entre creyentes, entre cristianos, aún mucho, ¿verdad?, no han sido salvos. Entonces, están bajo la ley. Y de igual manera, están bajo la condenación. Están, ¿verdad?, bajo la maldición. Sí, aquí dice, ¿verdad?, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Ninguno será justificado. Aquí dice sobre un significado de la salvación. ¿Qué es la salvación? Ser justificado. Ser justificado. O sea, ser justificado por su obra, no por la justicia de Dios. Ser justificado es la salvación.
Ningún ser humano será justificado por las obras de la ley, ningún ser humano. No es manera de Dios. Busquemos Gálatas, libro Gálatas capítulo 3, verso 10. Libro Romano y libro Gálatas nos explica bien sobre la ley, cómo funciona la ley. Al contrario, explica también sobre la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Es el Evangelio de Dios, ¿verdad? Gálatas capítulo 3, versos 10 y 11. Dice: porque todos los que defienden de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. Porque el justo por la fe vivirá. La obra, ¿verdad? La obra de la ley, no, ya ahora no funciona eso. Ningún ser humano será justificado por la obra de la ley. Todos los que defienden de las obras de la ley están bajo maldición. Tienen que salir de allí. Así Dios nos salvó de allí. Ya somos libres de las obras de la ley. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en el Señor Jesucristo. Por eso, en el Señor Jesucristo hay una libertad eterna y completa. Libertad. Así somos libres, ¿sí o no? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aquí estamos conociendo la verdad, que es Jesucristo, que es el Evangelio de Dios. Aquí estamos conociendo más y más. Si la salvación, ¿verdad? Recibir la salvación es ser justificado. Por eso aquí estamos hablando sobre la justicia de Dios. La justicia de Dios, que nos justifica. ¿Qué es la justicia de Dios, verdad? ¿Qué es la justicia de Dios? Jesucristo. ¿Qué es la justicia de Dios? Jesucristo. La justicia de Dios es el Evangelio de Dios. La justicia de Dios también es la iglesia. Vamos a recordar esto. Sí, es así. No estoy hablando, ¿verdad? Las iglesias, muchas iglesias, sino la iglesia verdadera, que es el cuerpo del Señor. Eso, ¿verdad? Es la justicia de Dios. ¿Por qué permanece la justicia de Dios en medio de los salvos? ¿Sí o no? Por eso la iglesia es justicia de Dios. Morada de Dios como morada de la justicia de Dios. ¿Es así? Y ahora esta justicia de Dios podemos ver y recibir por medio de nuestro Señor Jesucristo y por medio del Evangelio y también por medio de la iglesia. Es así. Capítulo 3, Romanos capítulo 3, verso 21, 22. Dice, pero ahora, Romanos capítulo 3, verso 21 y 22, dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No hay diferencia entre los judíos y griegos. No hay diferencia, ¿verdad?, entre ticos y coreanos. No hay diferencia entre judíos y gentiles. Para todo, Dios permitió la salvación.
este evangelio verdadero. Por la ley, por medio de la vida propia, no puede ser salvo. Por las obras de la ley, ningún ser humano será salvo. Ningún ser humano será justificado. ¿Por qué? Porque nadie puede cumplir la ley. Por eso dice, ¿verdad? Están bajo maldición. Tratar de cumplir y guardar la ley no es malo. O sea, quiere, ¿verdad?, apartarse del pecado, de pecar. Dejar, ¿verdad?, de pecar. Bueno, pero tratando de guardar la ley, haciendo las obras buenas, pudiera hacerlo. Eso no. Por eso muchos fariseos, muy religiosos, ¿verdad?, pensaban como justo, porque ellos guardaban muy bien la ley, escondiendo, ¿verdad?, su pecado atrás. Solamente quiere mostrar las obras buenas ante como los ojos de Dios, más bien a los hombres, ¿verdad?, ante los ojos de los hombres. Era hipocresía, hipócritas. Por eso Jesucristo lo juzgaba muchas veces. Hipócritas, son hipócritas. Aquí en el mundo no hay justo ni aun uno, todos son pecadores. Por eso cada uno tiene que nacer de nuevo por la justicia de Dios, por medio del Evangelio. Sí. Así Dios preparó la justicia, ¿verdad?, propia, y como nos ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Jesucristo, ¿verdad?, en nuestro Señor Jesucristo hay la justicia de Dios. En el Evangelio se revela también la justicia de Dios, que es Jesucristo. Así nosotros recibimos el Evangelio y la justicia de Dios por medio de la fe. La fe es por el oír. Única manera para recibir esta justicia de Dios es por el oír. Recibir y recibir, ¿verdad? Así, en el Señor Jesucristo hay la salvación, en el Señor Jesucristo hay el Evangelio. Así Dios mandó, ¿verdad?, esta bendición a todo el mundo. Por eso el Evangelio es para todos, para todos. La salvación es para todos. También la Biblia dice, San Mateo 7, verso 14, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, o sea, a la vida eterna, y pocos son las que hallan. Estrecha puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, que lleva al reino de Dios. ¿Por qué? Estrecha. Dios, por ejemplo, Dios abrió a todo el mundo, no es como chiquitito, ¿verdad? Así, abriendo, hablando así, en secreto, no, publicó a todo el mundo. Ahorita este mundo está lleno de la Biblia, mucha iglesia, ¿verdad? Está hablando de la Biblia de Dios, ya está lleno, pero muchos no tienen interés de la vida eterna. Así muchos. Entonces, no está hablando, ¿verdad?, sobre los ateos que no creen en Dios. Aquí está hablando sobre los creyentes. Entre los creyentes uno busca. ¿Por dónde voy, verdad? ¿Por dónde voy? Trata de entrar al reino. Trata de acercarse a Dios. Pero, dijo, ¿verdad?, la Biblia, muchos entran por la puerta ancha. Pocos son los que la hallan, ¿verdad? La puerta estrecha. Entre los creyentes, mire, los ateos, incrédulos, no buscan esta puerta, no le interesa, ¿sí o no? Ellos no buscan. Por eso, Mateo 7 habla sobre los creyentes. Entre los creyentes entran mucho por la puerta ancha. No es salvación. Allí no hay salvación.
todos los que defienden de las obras de la ley están bajo maldición. Así. Qué complicado es. Pero nosotros sí, estaremos siempre firmes según esta palabra, según este conocimiento de la palabra. 24, verso 24, capítulo 3, verso 24, dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención, ¿verdad? La redención es la salvación, es el perdón del pecado, salvar una persona de pecado, de la condenación, mediante la redención, ¿verdad? ¿Cómo? Dios los salva, perdonándoles. Así les salva. Dios ya nos perdonó, así. Por gracia, ya, ¿verdad? Por medio de la fe, por medio de Jesucristo, por medio del Evangelio, ya Dios está salvando al mundo, ¿sí? No por la obra, no por obra, para que nadie se gloríe. Por eso, ser salvo es igual ser justificado. ¿Sí o no? Ser justificado y ser santo y ser limpio. Suena igual que la salvación. Por eso, Efesios 1:7 también habla sobre redención. ¿En quién tenemos redención? Por su sangre, el perdón del pecado según las riquezas de su gracia. ¿En quién? O sea, en el Señor Jesucristo tenemos redención por su sangre. Por su sangre. El perdón del pecado. Según las riquezas de su gracia, de su gran misericordia. Así estamos en el Señor. En el Señor Jesucristo hay redención, hay la justicia de Dios. Así dice, y verso 25 y 26, Romanos capítulo 3, ¿verdad? Habla muy bien sobre la justicia de Dios. Espero que mediten este capítulo que dice, ¿verdad? Sobre la justicia de Dios. Es nuestra salvación. 25 y 26 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Si Dios quiere manifestarnos, ¿verdad?, su justicia, la justicia de Dios. Sí, Dios está revelándonos, explicándonos la justicia suya, para que sean salvos. Y ahora nosotros somos salvos y también vamos a seguir recibiendo esta justicia de Dios como una vida nueva de cada día. Sí, y también lo que debemos hacer, ya ahora Dios, ¿verdad?, ha hecho todo, entonces lo que debemos hacer sería recibir. Por él hoy, ¿sí o no? Recibir y recibir. Vamos a recibir la justicia de Dios. Vamos a seguir recibiendo este evangelio de Dios de nuevo y de nuevo. Es una alimentación a los salvos. Vamos a recibir la justicia de Dios de nuevo y de nuevo. Aquí estamos por eso, en memoria de la justicia de Dios, en memoria de la gloria del reino de Dios. Aquí habla, ¿verdad?, sobre pecados pasados. ¿Qué quiere decir sobre los pecados pasados? O sea, al morir el Señor Jesucristo,
casi toda la gente, ¿verdad?, juzgaron, murmuraron contra Jesucristo. Golpeaba, ¿verdad?, con su puño. Y escupieron contra Jesucristo. Se quejaban, ¿verdad?, mucho contra Jesucristo. Al final, clavó, ¿verdad?, fue clavado. En su mano, en sus pies. Ya murió en la cruz, sobre la cruz, colgado ahí, cruelmente. Aquí habla sobre los pecados que cometieron así, matando al Señor Jesucristo, dando, ¿verdad?, ese látigo que tiene pedazo de hielo y hueso, fue rasgado todo su cuerpo, fue herido y molido todo su cuerpo, ¿verdad? Entonces, sí, gran pecado eso, contra Dios, contra Jesucristo. Jesucristo vino al mundo para perdonarnos, pero la gente lo crucificaron. Lo crucificó sobre la cruz, gran pecado. Y está hablando también sobre nuestro pecado pasado, como hemos vivido nosotros. Sí, pero sabiéndolo Dios, todo lo que hemos cometido contra Dios, dice, ¿verdad?, Él quiso pasar por alto. ¿Qué quiere decir? Haber pasado por alto es perdonar. ¿Ha visto? Pero no quiere ver eso. Eso para cubrir, ¿verdad? Si hay algo, pero cubriendo eso, pasa por alto. Es perdonar. ¿Me explico? Si Dios lo sabe todo, ¿qué ha hecho usted en su vida? Dios lo sabe todo, pero Dios quiere perdonarlos. Y nos dice también, Dios nos dice también, no pequéis más, por favor. No os equivoquéis más, por favor. Qué doloroso eso, sabiendo que murió Jesucristo por mi pecado, no solamente pasado, presente y futuro. Pero aquí habla sobre un pecado pasado que cometieron grandemente, ¿verdad?, contra Jesucristo. ¿Qué ha hecho ellos? Mataron al Señor Jesucristo, vino al mundo como Salvador, pero ellos, ¿verdad?, votaron, desampararon. Entonces ya, hasta este pecado Dios perdonó, como nuestro pecado pasado, que sucio, terrible, mucho pecado. Pero Dios lo perdonó también, de igual manera, ¿verdad? Por su justicia. Así Dios quiere revelarnos su gran justicia. Eso se llama la justicia de Dios. Y dice, a fin de que Él sea el justo. A fin de que, ¿verdad?, Él sea el justo, Dios sea justo y sea santo. Sabemos que Dios, santísimo y altísimo, ¿verdad?, suficiente, santo. Pero también Dios quiere mostrarnos, testificarnos sobre su justicia por medio de Jesucristo. Es misterio. Y también dice, el que justifica al que es de la fe de Jesucristo. También Dios nos justifica al que es de la fe de Jesucristo, ¿verdad? Aquí se llama la fe de Jesucristo. No está hablando la fe de usted. Dice la fe de Jesucristo. Nuestra fe sería de Jesucristo. Esto es la justicia de Dios, sabiendo nuestro pecado, nuestra iniquidad, impiedad, ¿verdad?, mucha suciedad, pero Dios sí quiere perdonarnos. Esto es la justicia de Dios. Así nos mostró su gran justicia por medio de Jesucristo. Se llama salvación. Ya nos perdonó todo nuestro pecado. Sí, por medio de la fe, ¿verdad? Y también, en cambio,
por medio del Evangelio. ¿Me explico? Por medio de Jesucristo y también por medio de la iglesia. Dios está salvando a la gente, ¿verdad? Predicando a la gente por medio de nosotros. La iglesia no es casa ni edificio. Los salvos que tiene el Evangelio son iglesia, como casa de Dios, como morada de Dios. ¿Sí o no? Así somos. Vamos a valorar ese valor de la iglesia, como nosotros. Vamos a valorar nuestra vida así, por favor. No es algo insignificante, no, es así. Cada día, ¿verdad? Tiene mucho valor también. Vamos a valorar más, según nuestro entendimiento y conocimiento. Entonces, esta fe, ¿verdad? En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, dice. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por Jesucristo y para Jesucristo. Exactamente. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela, ¿verdad? Por el Evangelio y para Evangelio. Fuimos llamados aquí por el Evangelio y también para el Evangelio. Nosotros fuimos llamados aquí por la iglesia, por algunos salvos que tiene el Evangelio. Ya así fuimos llamados por la iglesia y para iglesia. Es así. Vamos a seguir permaneciendo firmemente en la iglesia. Esto es nuestra justicia. Entonces el que se aparta está perdiendo mucha bendición. ¿De qué se aparta? De la comunión y de la congregación se aparta. Está perdiendo toda esta bendición. Los apartados, ¿verdad? Los apartados de mí, nada podéis hacer, nada podéis hacer. Vamos a recordar eso. ¿Sí? Entonces, sí, así somos, así tenemos una fe, ¿verdad? Que preparó Dios. Así tenemos una fe que nos ha dado Dios, no una fe inventada, hecha según nuestra fuerza. ¿Me explico? Suena como obra. Así yo tengo fe. Entonces, ¿qué fe tiene? De propio. Entonces no es de Dios, no es de Jesucristo. Aquí habla sobre la fe de Jesús. ¿Sí o no? Entonces, nosotros no somos nada. Solamente vamos a glorificar a Dios, agradecer a Dios con todo nuestro corazón. Nada más, como una rama, ¿verdad? Como una rama que está bien pegado en la vid verdadera. Y recibiendo nada más, esperando el tiempo de fruto, con mucha paciencia, con corazón obediente, no como rebelde, ¿verdad? No va a recibir bien. Entonces, ¿cómo va a llevar buen fruto? No puede. Y también esta palabra, ¿verdad? La fe. La palabra fe incluye el significado de obediencia, incluye también fidelidad, hermanos. Si tiene fe, entonces tiene un significado y sentido, una responsabilidad de obedecer. ¿Me explico? Por eso la fe no es como una teoría en la mente, sino tiene siempre significado de la obra, ¿sí o no? Es uno, no es dos, es uno. Entonces uno que tiene la fe, sí o sí tiene que obedecer al Señor. ¿Por qué no? ¿Sí? Tiene que obedecer a Jesucristo, a la iglesia. Tiene que ser fiel también. Por eso la fe, palabra fe, ¿verdad? Incluye el significado de fidelidad.
ser fiel. Entonces, seamos fiel siempre. Vamos a ser, ¿verdad?, fiel en el sermón de domingo, como hoy. Vamos a ser fiel. Eso es nuestra fe. Eso es obediencia también a Dios, al Evangelio. Seamos fiel también en el sermón de miércoles, sin falta. Seamos fieles en la reunión de los hermanos, sin falta. Seamos fieles, ¿verdad?, a la palabra. ¿Cómo? Leyendo cada día. Seamos fieles leyendo cada día. Es una fidelidad. Se llama fe. ¿Sí o no? Se llama obediencia a Dios. Leyendo cada día. Y escuchando sermones también. Seamos fieles también en la oración, sin falta. Fiel. Es una obediencia. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue fiel así. Ya vamos a ver una conclusión de la justicia de Dios con la obra, ¿verdad? Capítulo 3, Romanos, capítulo 3, verso 28. Es una conclusión, juntamente, ¿verdad? Dice, concluimos con toda iglesia, con el Espíritu Santo, todo, con todo, dice 28, leamos, juntos vamos. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Es una conclusión. Dice, el hombre es justificado. Ser justificado es ser salvo. Un hombre será salvo por fe, sin las obras de la ley. Aunque no tiene nada, pero si tiene fe como buena semilla, salvo, es cierto, salvo. Vamos a seguir adelante permaneciendo aquí en la iglesia, que es campo de Dios, para ver, ¿verdad?, fruto, según su vida, según su obediencia, según su fidelidad, según su fe. Así seamos fieles para que llevemos buen fruto. Si no, no puede llevar buen fruto. Y demora mucho, ¿verdad? Se suspende. ¿Cuándo va a llevar? Un poco más después. Espéreme. No suena bien eso. Usted no sabe su tiempo. Vamos a aprovechar el tiempo y los días, porque el tiempo, ¿verdad?, es corto. El tiempo no de nosotros. Por eso, cuando llega el tiempo, vamos a aprovechar. Si hay reunión, ya vamos a aprovechar. Si hay sermón, ya vamos, ¿verdad?, a aprovechar. Es nuestro fruto, ¿sí? Entonces, aquí dice como una conclusión, sí, que el hombre es justificado por fe, solamente por fe, sin las obras. Por eso, aquí estamos, según esta buena semilla. Pero también Santiago capítulo 2 habla, ¿verdad?, sobre la fe. También sin obras está muerta, como el cuerpo, ¿verdad?, sin espíritu está muerto. La fe sin obra está muerta. Se opone. Entonces, sin obra esta fe muerta, no vale. ¿Qué quiere decir esto? Sí, para ser salvo solamente ocupamos la fe, sin obras. Es una conclusión de la Biblia. El hombre es justificado, es salvo por la fe, ¿verdad?, sin obras. Pero después de la salvación, la fe lleva obras automáticamente. Ya sembró una semilla, entonces, ¿no sale? Su trabajo, ¿verdad? Mano. Su trabajo es mano. Por eso la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Quién es usted? ¿De dónde usted?
no solamente hablando, ¿verdad?, palabras, sino llevando buen fruto. Así Dios quiere ver buen fruto. Hebreo capítulo 11, versos 1 y 2 habla sobre la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por ella, el siguiente verso 2 dice, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, los antiguos que sale, ¿verdad?, en el capítulo 11, desde como Adán, Noé, ¿verdad?, Enoc, sale ahí nombre de los antiguos. A ellos fueron alcanzaron buen testimonio por medio de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Según esta fe, llevaron fruto, ¿verdad? Alcanzaron. Pero no son dos, son uno. Uno que tiene la fe, sí o sí tiene que llevar fruto. Sí, así Dios nos espera. Vamos a seguir adelante. Capítulo 4. Vamos a ver. Capítulo 4, verso 2. Romano, capítulo 4, versos 2 y 3. Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Si Abraham fue justificado, si Abraham fue salvo por las obras, tiene de qué gloriarse, ¿verdad? Ya tiene algo para gloriarse, pero no para con Dios, nada. ¿Qué quiere decir esto? No por las obras. Solamente por la obra de Jesucristo se llama el Evangelio, solamente por fe. Pero después de esta fe, Dios nos pide la obra, como un resultado, como un fruto, según el trabajo de Dios, según la obra de Dios. Dios quiere ver, ¿verdad?, su fruto, no de nosotros, su fruto. ¿Sí o no? Un fruto de buena semilla. Una obra de la fe de Jesucristo. Vamos a obedecer así. Vamos a ser fiel así. Aquí en la iglesia, arraigado y plantado, bien fuerte, bien pegado en el campo de Dios, para ver el fruto del Espíritu Santo. Dice verso 3, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Por la fe, ¿verdad? Fue como le fue contado por la justicia. Mire, aquí, pensando, ¿verdad?, este caso de Abraham. Por ejemplo, Abraham así fue llamado, ¿verdad?, de Ur, de la tierra de su padre, de la casa de su padre, ¿verdad?, de sus parentelas, y salió de así, ¿verdad?, y yéndose a donde, no conociendo, ¿verdad?, a dónde iba, sin saber a dónde iba, así salió de su tierra, según la palabra que dijo a Abraham. Así Dios le dio algo a Abraham como un pacto, como una promesa a él. Entonces Abraham también, recibiendo esta palabra como promesa de Dios, obedeció, ¿sí o no? Obedeció. Según esta palabra de la buena semilla, él obedeció siempre. Así se llama Padre de la fe. Así, él también alcanzó buen testimonio por medio de la fe, ¿verdad? Según esta buena semilla. Entonces, nosotros no tenemos nada, ¿verdad?, para jactarnos, para glorificarnos, no tenemos nada. Solamente vamos a glorificar a Dios y agradecer, ¿verdad?, con todo nuestro corazón a Dios
¿Por qué? Son de Dios, todos. Si tiene algo bueno, entonces es de Dios, de esta buena semilla. Vamos a glorificar a Dios, nada más. Así Dios nos revela, ¿verdad?, la palabra. Así Dios nos revela para que nosotros podamos obedecer y seguir adelante según esta palabra. Sí, se llama una vida de obediencia, una vida de fidelidad. Así vamos a seguir. Se llama la fe también. ¿Sí? Capítulo 4, Romanos 4, capítulo 4, verso 6 y 8 al 8 dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Mire, aquí hablando, ¿verdad?, sobre la justicia de Dios sin obra, y habla también sobre el perdón del pecado, ¿sí o no? Entonces, ¿quién puede ser justificado por sí solo? No puede. Según su obra, ¿quién puede ser salvo? Nadie, así nadie, ¿verdad? Entonces, uno ha sido salvo según su obra, entonces no es la gracia. Según la obra de la ley, ningún ser humano, ¿verdad?, será justificado por las obras de la ley. Entonces, no es manera de Dios. Dios le va a decir, ¿verdad?, ¿de dónde usted? ¿De dónde? Nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. ¿De dónde usted? El que no naciere de nuevo por Dios, el que no naciere de nuevo por el Espíritu Santo, no puede ver ni entrar al reino de Dios. Tiene que nacer de nuevo, según la palabra, según esta buena semilla. Y después puede trabajar y obrar en la obra de Dios. Si esto es el orden, entonces si Dios nos explica su justicia y Dios nos da su justicia sin obras. Se llama, el Evangelio. Así Dios preparó este regalo, ¿verdad? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es una bendición grande. Así dice, ¿verdad? Aquí también, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados. Dios dice, consumado es, ya fue perdonado. Dice, son cubiertos todos sus pecados. No se preocupe, tenga paz. Esto es buena semilla. Esto es nuestra fe de Jesucristo. Sí, ya ahora vamos a seguir adelante esperando, ¿verdad?, la obra de Dios. Busquemos segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 20. Ya ahora nosotros somos, ¿verdad?, somos justicia de Dios. Capítulo 5, verso 20 y 21. Sí, tenemos, ya, vamos a leer juntos. Vamos, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios.
al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vamos a recordar, ¿verdad?, este verso. Así Dios nos hizo la justicia de Dios en Jesucristo, en Dios. Entonces nosotros somos justicia de Dios. Así somos salvos por la justicia. Nuestra justicia es como trapo de inmundicia, ¿verdad? No sirve nada. Nuestra obra, ningún ser humano será salvo, será justificado por las obras propias. No. Y ahora, por la obra de Jesucristo, se llama el Evangelio de Dios, la justicia de Dios. Ya, Dios preparó así su justicia. Una justicia eterna y perfecta. Sí. Por su justicia ya ahora somos justos y ahora somos también la justicia de Dios en Cristo Jesús. Aquí en la iglesia también hay la justicia de Dios. Vamos a seguir adelante en la justicia de Dios, en la justicia de Dios. O sea, en el Evangelio, en la comunión con Dios, aquí en la iglesia. Y también, hermanos, vamos a compartir esta justicia de Dios. La justicia de Dios es el Evangelio. Somos Evangelio, ¿sí o no? Somos Evangelio de Dios. Somos el Evangelio de Jesucristo. Somos la justicia de Dios. Porque nos encomendó Dios este regalo, ¿verdad?, tan grande. Gran responsabilidad, ¿verdad? Sí, para que nosotros podamos compartir. Así Dios hoy en día trabaja por medio de la iglesia. Sí. Entonces, hermanos, primero, nosotros nos gozamos, ¿verdad? Nos gozamos suficientemente en la justicia de Dios, ¿sí o no? Nos regocijamos con esta justicia que tenemos, con mucha paz y alegría, y compartimos esta justicia de Dios con otro que no tiene. Muchos diciendo, ¿verdad?, soy salvo, soy cristiano, pero ¿qué evangelio tiene? ¿Qué semilla? ¿Qué buena semilla tiene? Parece que está llevando algo, ¿verdad? Muchos aquí, costarricenses, mayoría, ¿verdad?, como creyentes, cristianos, de iglesia católica, de pentecostal, de mucha iglesia. Pero si tiene el evangelio verdadero o no. Y ahora nosotros podemos distinguirlo para ayudarle. No solamente diciendo, ¿verdad?, soy salvo. Vamos a compartir esta justicia de Dios con muchos. No es fácil. Yo sé que no es fácil. Pero esto es nuestra responsabilidad y nuestro trabajo, ¿sí o no? Nuestro trabajo, nuestra misión de Jesucristo. Ya, hoy hasta aquí, vamos a orar juntos, oremos. Padre Dios, santo y misericordioso, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos este tiempo aquí, con los hermanos salvos, justos y renacidos. Hoy hemos aprendido también sobre la justicia de Dios, que es Jesucristo, que es la iglesia. Ahora Dios encomendó esta justicia de Dios en la iglesia, que son salvos los que tienen este evangelio. Entonces, Señor, haznos ser fiel y prudente para que podamos llevar bien esta gran responsabilidad de compartir esta justicia de Dios. Señor, queremos seguir adelante según tu voluntad. Señor, ayúdanos. Solamente pedimos al Señor y confiamos en tu mano poderosa. Muchas gracias, Señor, por todo, y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.